Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche le damos la bienvenida a un compañero en esta casa que es por un lado Iván Uriarte. Muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches. Iván Uriarte es abogado, árbitro y administrador concursal y es un amigo de esta casa. Iván, ¿qué te parece? Hoy vamos a hablar sobre los descuelgues, ¿no? Sí. ¿Qué son los descuelgues? Un descuelgue es un convenio colectivo para que los televidentes lo entiendan. Sí, vamos a ver, la figura del descuelgue de convenio se caracteriza sencillamente en que la práctica totalidad de los trabajadores que prestan servicios en diferentes empresas se encuentran supeditados o se encuentran incardinados a lo que es un convenio colectivo, ¿vale? El convenio colectivo establece normalmente tanto lo que deben cobrar como las mejoras sociales que pueden tener respecto a lo que establece como mínimo el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que ciertamente hay determinadas empresas que por la situación de la crisis en la que nos encontramos inmersos no pueden hacer frente al contenido teórico del convenio colectivo que tienen preestablecido de cara a sus trabajadores, y lo que realizan mediante la figura del descuelgue es inaplicar el convenio colectivo que rige para con sus trabajadores y no hacer uno nuevo, sino sencillamente, desde un punto de vista mayoritariamente económico, disminuir los conceptos que venían percibiendo los trabajadores. Esos convenios colectivos tienen, ¿hasta cuándo se hace? O sea, ¿tiene una duración de 4, 5 años, 10 años? ¿O depende, por ejemplo, del sector restauración, otro sector diferente? Realmente el descuelgue de convenio tiene el mismo plazo de duración que el convenio sobre el cual te descuelga. Es decir, por poner un ejemplo, si te descuelgas de un convenio cuya vigencia, de un convenio colectivo, cuya vigencia data del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2018, tú te puedes descolgar dentro de esa franja temporal, pero el 31 de diciembre de 2018 vence lo que es la puesta en práctica del descuelgue, con lo cual, cuando exista un nuevo convenio colectivo, da igual que sea de hostelería, da igual que sea de limpieza, da igual que sea de seguridad, da igual cualquier convenio colectivo, a partir de que venza el periodo de finalización del convenio, vence igualmente el periodo de aplicación del descuelgue, con lo que o bien realizas un nuevo descuelgue cuando finaliza ese periodo, o has intentado realizar a lo mejor un convenio colectivo de ámbito de empresa. ¿Desde cuándo existen los convenios colectivos? ¿De siempre o cuándo se crearon los convenios colectivos? Los convenios colectivos existen desde que los sindicatos en cierta medida tomaron conocimiento de sí mismos. Es decir, los sindicatos obviamente lo que siempre intentan es mejorar lo mejorable. Entonces hay por así decirlo, un criterio marco que es el Estatuto de los Trabajadores. Todo aquello que supere el Estatuto de los Trabajadores normalmente se suele constreñir en lo que es un convenio colectivo, ¿vale? El convenio colectivo puede ser de ámbito provincial, puede ser de ámbito estatal, como puede ser de ámbito de empresa propiamente, desde un punto de vista singularizado. ¿Qué ocurre? Que el descuelgue de convenio también ha existido desde siempre, pero ha sido tras la reforma laboral cuando se ha podido llevar a efecto. ¿Por qué? Porque anteriormente el descuelgue de convenio precisaba un consentimiento expreso por parte de los representantes de los trabajadores. Claro, eso era una cuestión imposible. Tú a un representante de los trabajadores le indicas que le vas a minorar conceptos salariales o minorar conceptos de mejora social y nadie te lo va a firmar. Sin embargo, con la reforma laboral, exista o no exista acuerdo con los representantes de los trabajadores, tiene un efecto vinculante sí o sí. Otro tema importante que implica este descuelgue de convenio, ¿qué implica? El descuelgue de convenio es una figura, yo siempre lo he considerado como la joya de la corona de la reforma laboral. Lógicamente ha de ser entendido desde un punto de vista de la justicia. Me explico. Nosotros dentro de nuestro despacho hemos encontrado muchísimos empresarios en donde, a través de un informe económico totalmente exhaustivo, observamos ciertamente que de proseguir en esa línea la empresa va a entrar en quiebra,
¿vale? En quiebra o en un concurso de acreedores o una figura que verdaderamente va a suponer un quebranto mayor que el que pudiese ser la aplicación del descuelgue. ¿Qué se consigue con el descuelgue? Pues bueno, pues se puede implicar un sinfín de cosas. Desde poner a todo el personal a razón de salario mínimo interprofesional, de ser necesario. Hay muchos descuelgues que hemos hecho donde se ha establecido una rebaja salarial del 5%, por poner un ejemplo, o del 3% o del 2%. Hay otros que necesitan un mayor margen de maniobra. Pero ya no es solamente el sueldo, es una cuestión que efectivamente se traduce en lo que se denominan mejoras sociales, es decir, las licencias retribuidas siguen existiendo pero se minoran. No se establece nunca por debajo del Estatuto de los Trabajadores, pero se puede minorar. Yo siempre pongo como ejemplo el primer descuelgue que realizamos fue en Málaga. En Málaga, en el sector de la hostelería, disponían de 60 días de vacaciones. Era una plantilla de 90 trabajadores, se encontraban en concursos de acreedores y esos 90 trabajadores tan solo con quitarles, vamos a decir quitarles, pues ciertamente se le redujo las vacaciones de 60 días a 30 días y una rebaja salarial del 3%, pues ya el hotel estaba ahorrándose más de $500.000 de euros al año. Entonces, claro, la cuestión es recapitalizar la empresa para que salga. Es una medida puntual, no es una medida con carácter sine die, ya digo, es una medida puntual o como máximo hasta que venza el convenio. ¿Cuál es el problema del descuelgue? Claro, como no necesita a día de hoy el consentimiento de los sindicatos, pues obviamente hay empresas que lo utilizan de una manera obviamente kafkiana, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan la figura del descuelgue no para que la empresa vaya mejor, sino con una idea que es: como puedo rebajarte el salario a razón de 645 euros, te voy a despedir en breve y, como tú bien sabes, Marian, la indemnización viene dado sobre ya no te hablo de la base de cotización del mes anterior, pero sí de los últimos 12 meses. Una persona que cobra X dinero y se lo rebaja sustancialmente, lo que va a ser la indemnización también lo rebaja sustancialmente. Entonces, claro, hay que ser coherente con eso. Nosotros particularmente, te puedo poner un ejemplo sin nombre, ¿no? Lógicamente, pero tan solo nos hemos visto con una empresa en donde se nos indicó abiertamente que lo que quería era despedir a la plantilla. Entonces, claro, nosotros le dijimos abiertamente: no, miren, nosotros no vamos a entrar. ¿Se dan muchos casos de eso, de que abiertamente ya la empresa les dice lo que estás comentando? Afortunadamente, nosotros hemos realizado más de 25 descuelgues de convenio en toda España, mayoritariamente en Gran Canaria y en Tenerife, mayoritariamente. Te puedo decir que el 99,9%, por no decirte el 100%, ni siquiera lo ha aplicado. Ni siquiera lo ha aplicado. Lo que ocurre es que, claro, lo tienen, como ellos bien me dicen, en la caja fuerte. Y no es que lo tengan en la caja fuerte por si lo demanda un trabajador, lo tienen en la caja fuerte por si viene a la inspección de trabajo y le dice: mire, usted no está cumplimentando el pagar un plus determinado. Entonces, estos señores dicen: mire, soy hasta bueno, porque pudiendo hacer todo lo que dice este contenido teórico del descuelgue, efectivamente este mes se me ha pasado a abonar ese plus determinado, pero estoy perfectamente legalizado para ello, ¿no? Entonces, tan solo ha habido una persona, bueno, una empresa que nos lo transmitió de esa manera, o sea, fue una cuestión que nos vino dado de esa manera. Y nosotros, afortunadamente, yo cuento con personas que yo considero no solo descomunalmente preparadas, sino que le tengo una gran estima, y en este caso la persona economista que es quien se encarga de la columna vertebral del descuelgue, que es el informe económico, que a partir de ahí se puede o no se puede hacer, pues obviamente me dijo: Iván, yo no estoy para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo también me guío mucho de él, y además a mí moralmente, si quieres que te sea absolutamente sincero, yo no me he embarcado en cierta medida en la figura del descuelgue para que sea una figura torticera de cara al trabajador, sino precisamente para que sigan existiendo el mismo número de personas en la plantilla, quizás con una minoración salarial, insisto, puntual, pero que efectivamente todos sigan manteniendo su puesto de trabajo. O sea, no está hecho para que se eche a un coste infinitamente inferior al que sería por estrictamente legal, ¿no? ¿Y eso no es atentatorio contra el derecho de los trabajadores? En un primer momento se podría entender
que cualquier movimiento que se haga contra el trabajador, llámese minoración salarial, llámese reducción de vacaciones, llámese licencias retribuidas, los mejores convenios, que en vez de 15 días de matrimonio que establece el estatuto de los trabajadores, pues te pone 20 o 22 o 25, es decir, los convenios son muy espléndidos, porque también ese es un problema, es decir, hemos vivido en unos años absolutamente surrealistas en donde pues, se han firmado una serie de convenios que nadie los podía mantener, ¿entiendes? Entonces, claro, desde el punto de vista, ¿es atentatorio? Pues sí puede ser atentatorio porque le está rebajando, en cierta medida, un derecho cuasi adquirido, ¿no? Porque en los temas de salario tampoco se puede hablar de derecho adquirido, pero bueno, se puede entender que es un derecho cuasi adquirido, vamos a decirlo así. Claro, este tipo de variaciones dentro de la legislación vigente se denomina modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero es que el descuelgue de convenio nace de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con lo cual, verdaderamente, aunque pueda ser un hándicap inicialmente para el trabajador, es una figura absolutamente legal y que además instó el gobierno porque no se podía permitir el lujo de que se siguiesen cerrando tantas empresas como se estaban cerrando. Entonces ha sido una medida de urgencia que obviamente bien encausada y bien entendida es un alivio al final para todos, porque yo llevo 15 años en esto, he negociado cientos de convenios colectivos y cuando yo me siento con los trabajadores para establecer este tipo de premisas, todo el mundo me dice, mira, prefiero cobrar un 10, un 5% menos, pero seguir teniendo trabajo, a que no, pues exista otra figura que me deje en la calle, ¿no? Coméntanos, Iván, por qué ahora se ha normalizado. La normalización deviene primero, porque ciertamente, anteriormente al 2012, antes de la entrada de la reforma laboral, el 10 o 12 de febrero, aun existiendo la figura del descuelgue, como te comenté, era imposible. Era imposible porque nadie que representa un sindicato puede ir a sus trabajadores y decirles, miren señores, tenemos un convenio firmado, pero yo, que soy el más listo de la clase, he firmado otro que va totalmente en contra de lo que ya teníamos firmado. Es decir, ningún representante de los trabajadores, aunque fuese consciente de esa necesariedad de adoptar esa figura, no podía hacerlo porque le iban a llover piedras, ¿entiendes? Entonces, claro, no podía ser. Con la reforma laboral, como ya la consideración del representante de los trabajadores o del sindicato, para entendernos, ya no es vinculante, pues obviamente se puede realizar. Entonces, claro, aquí tenemos sencillamente la necesariedad. No todas las empresas que quieren descolgarse pueden hacerlo. Es decir, hay una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Como por poner un ejemplo, se tiene que acreditar que una empresa durante 2 trimestres consecutivos tenga ya no pérdidas, sino una minoración de facturación. Si tiene pérdidas, más todavía, pero una minoración de facturación de un carácter relativamente trascendente con respecto a los dos mismos trimestres del año anterior. O que efectivamente observen que hay unas pérdidas previsibles, llámese que saben a ciencia cierta, pues los contratos con las administraciones públicas, los contratos con privados, pues tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización. Bueno, pues son conscientes y conocedores de esa fecha de finalización y entonces efectivamente son unas pérdidas previstas que pueden encauzarse dentro de lo que es el informe económico, que a la postre es el que da el visto bueno a la elaboración o no del descuelgue. Entonces, el porqué de la hora es porque la situación de la crisis galopante en la que nos encontramos, desgraciadamente nos seguimos encontrando, que puedan haber unos criterios macro o microeconómicos de una u otra índole, el ciudadano todavía no lo percibe y el empresario menos todavía. Entonces, lo que se ha intentado con esto es efectivamente quitar lo que era el hándicap del sindicato en torno a su visto bueno y primar el derecho de los trabajadores a seguir trabajando a costa, efectivamente, de una minoración parcial de derechos que tenía anteriormente, pero bueno, con el aseguramiento de su actividad laboral. Desde tu experiencia personal, profesional, ¿se han producido abusos por aplicar esta figura del descuelgue, Iván? Yo te puedo hablar de mi propia experiencia dentro de lo que yo he hecho de cara a diversas entidades. Tal y como te comenté, yo lo he hecho en cerca de 25 empresas. Yo te puedo garantizar que de las 25 empresas en donde nosotros hemos hecho el descuelgue, no se ha abusado jamás de los jamases. Es más,
un ratio porcentual de la misma muy importante, ni siquiera lo está aplicando. Ahora bien, sí tengo conocimiento de otras empresas que lo han aplicado y que efectivamente lo que están intentando es cansar al trabajador. ¿Por qué? Porque si un trabajador, por poner un ejemplo, está cobrando 1.500 euros al mes y de golpe y porrazo lo pones a 645 euros, al trabajador le resulta mucho más rentable cobrar del paro. Y entonces, ¿qué es lo que te solicita? Una baja voluntaria. Y si no te solicita una baja voluntaria, intenta negociar algo que es ilegal, pero que es vox populi. O sea, lo que te intenta negociar es un despido acordado para cobrar el paro. Entonces, hombre, lógicamente es una cuestión que tiene que haber una ética profesional por encima de todo. Ya te comenté el ejemplo de esa empresa en concreto. Sabíamos para lo que quería hacerlo. Nos negamos en rotundo. Pero claro, hay profesionales ahí de todos los colores. Hay algunas personas que se les encomienda un trabajo y no van más allá de cuál va a ser la finalidad de ese trabajo, sino sencillamente cobrarlo. Entonces, a mí me consta que, aunque es una figura sorprendentemente muy poco conocida, me sorprende porque insisto que para mí es la joya de la corona de la reforma laboral. Hay personas que se han hecho eco de la misma y sí ha podido suponer un auténtico menoscabo, porque lo que han hecho es un majo y limpio con la idea, obviamente, de que sean los propios trabajadores los que tiren la toalla y soliciten al empresario irse de manera voluntaria. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con Iván Uriarte, compañero de esta casa, abogado, árbitro y administrador concursal. Iván, ¿qué diferencia tienes con los expedientes de regulación de empleo? Bien, nosotros hemos hecho ya cerca de 4 ponencias, 3 de ellas, si no recuerdo mal, en el Colegio de Economistas, tanto de Las Palmas como Fuerteventura, y también en la Cámara de Comercio de Las Palmas. En estas ponencias nosotros mayoritariamente lo que queríamos que viniese toda clase de personas, llámese del mundillo o no del mundillo, pero fundamentalmente queríamos adentrarnos en lo que son los administradores concursales. Como te comenté, el descuelgue de convenio es algo que sorprendentemente cuando una persona lo transmite al empresario, el empresario se queda asombrado. O sea, se queda asombrado porque dice, demonio, mira, si te creo, pues tendré que llamar a todos mis abogados y a todo el Departamento de Recursos Humanos, porque llevo años hasta aquí y esto pues es una medida sorprendente, ¿no? Claro, ¿qué es lo que suelen hacer la mayoría de administradores concursales, que afortunadamente ya no lo están haciendo? Y la mayoría de los empresarios, cuando se encuentran, como te he comentado, con la soga al cuello, ¿no? La consideración, con el miedo del cierre a las puertas, pues hacen expedientes de regulación de empleo. ¿La diferencia cuál es? Pues es enorme. Es enorme. ¿Por qué? Porque el expediente de regulación de empleo normalmente se puede hacer bien de carácter suspensivo o de carácter extintivo, pero normalmente es de carácter extintivo. ¿Eso qué implica? Que en base a la adecuación económica que tiene la empresa, lo que se realiza es un despido colectivo masivo con unos efectos indemnizatorios relativamente bajos. Es cierto que tiene que haber ahí sí tiene que haber una connivencia con los representantes de los trabajadores, pero en definitiva la realidad que hay, la realidad que prima es que 10, 20, 30, 100, 500 personas van a estar dados de baja en la empresa y por lo tanto van a estar en paro, por lo tanto pues van a dejar de cotizar y por lo tanto se les va a dejar de retribuir económicamente sus emolumentos. Parece bien de regulación de empleo que la empresa que tiene que acreditar. Hombre, pues cuestiones eminentemente económicas, pérdidas y además unos balances, unas auditorías, si se le exigen auditorías y demás. Sin embargo, con el descuelgue no echas a nadie. Esa es la gran diferencia. Es decir, con el descuelgue no echas a nadie y además, que es lo que en cierta medida se tiene que dar a entender tanto a empresarios como a administradores concursales, el descuelgue de convenio es una figura que se amortiza en apenas 1 o 2 meses. Es decir, claro, si tú a una plantilla, da igual el número que tengas, si tú tienes la posibilidad de minorarle el salario un tanto por ciento, ese salario está íntimamente relacionado con la cotización a la seguridad social de ese salario.
Si las vacaciones igualmente la adecuas, ya no tienes que hacerte eco de nuevos contratos de interinidad. Entonces te vas recapitalizando, pero no tienes por qué echar a nadie. Entonces la diferencia fundamental del ERE y del descuelgue convenio es que mediante el ERE es un acuerdo que jamás va a contentar a todos, porque gran parte de la plantilla va a estar en la calle. El descuelgue no va a contentar a todos porque hay una cierta minoración, pero toda la plantilla va a permanecer en su puesto de trabajo. Otra pregunta, ¿crees que es una figura válida entonces el expediente de regulación de empleo para los momentos que estamos atravesando? Para mí, y así lo he comentado en las ponencias, para mí, a día de hoy, quien realice un expediente de regulación de empleo, a día de hoy con las medidas legales que tenemos, sinceramente es anacrónico. Es decir, el expediente de regulación de empleo a día de hoy me parece una desfachatez por completo. Es un dinero que se gasta a fondo perdido, es decir, el empresario no lo va a recuperar en la vida y encima conlleva una minoración de puestos de trabajo que a día de la fecha difícilmente con el paro que detentamos al efecto, posiblemente la reincorporación de esos trabajadores despedidos a otra empresa pueda tardar pues un tiempo enorme, ¿no? Entonces, yo a mí cuando me vienen, incluso como bien has dicho, me han nombrado pues, hace escasamente un mes administrador concursal. Cuando yo charlo con compañeros y me dicen, no, aquí tiene que haber un ERE sí o sí, pues si no esta empresa sale adelante, yo ahí me pongo como un gato panza arriba, en el sentido de decir, eso es una figura que yo creo que en el siglo XXI es de un absurdo soberano. Podrán darse casos de una necesidad imperiosa en un momento dado, de acuerdo, pero lo que no han logrado entender muchos abogados o muchos departamentos que se encuentran en estas empresas es que utilizando la figura del descuelgue, en un plazo de 23 días, es vinculante. Es vinculante. No supone una tragedia social como un expediente de regulación de empleo y mantienes a la plantilla, obviamente, en su puesto de trabajo. ¿Y cuánto dura el expediente de regulación de empleo? ¿El expediente de regulación o el descuelgue en este caso? Perdón, el descuelgue. El descuelgue, mira, el descuelgue es relativamente sencillo a la hora de explicarlo. Obviamente luego las adecuaciones formales del descuelgue, pues es lo complicado, ¿no? Sí. Bien, en un primer momento tienes que tener un periodo de consultas obligado de 15 días con los representantes de los trabajadores. Si no hay representantes de los trabajadores, lo que haces es designar a un trabajador que con el 51% de la firma, el del resto, se convierte en interlocutor válido, o lo que se suele denominar persona designada ad hoc, ¿vale? Es decir, que puede tomar conciencia respecto al resto de los trabajadores. Bien, se establece un periodo de negociación de 15 días. Si en ese periodo de negociación de 15 días el sindicato o el representante ad hoc están de acuerdo, en ese periodo de 15 días finaliza el descuelgue y es de aplicabilidad automática. Se tiene que realizar un registro telemático a la Dirección General de Trabajo, sencillamente para que te verifique el acuerdo. Si no hay acuerdo, se tiene que pasar, una vez pasados esos 15 días, se tiene que dar trámite a la comisión paritaria de ese convenio colectivo del cual te quieres descolgar. La comisión paritaria tiene 7 días naturales para indicar si está a favor o en contra. Normalmente la comisión paritaria no se decanta. Es decir, la comisión paritaria, pues en cierta medida, pues es una nube que pulula y no entra a favor o en contra. Sencillamente manifiesta que, bueno, tiene entrada esa consideración, pero que no se consideran competentes para dilucidar. Entonces, ¿es preceptivo el acuerdo con los sindicatos en este caso, con el descuelgue? Es preceptivo si se quiere finalizar en 15 días. Si no se llega a un acuerdo en 15 días, no es preceptivo el acuerdo con los sindicatos porque durante 7 días se pasa a la comisión paritaria. Con lo cual, al día 23, o en este caso al día 24, ya es vinculante a todos los efectos. Lo que ocurre es que tienes que darle traslado a lo que se denomina la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que está a nivel estatal, porque aquí, de manera desgraciada y soberanamente increíble, el Gobierno de Canarias pues no ha puesto la figura del árbitro
que pueda decidir sobre este tipo de cuestiones. Es decir, lo lógico es que cada comunidad autónoma detente un árbitro en cada, perdóname la redundancia, en cada comunidad autónoma para que dilucide esta cuestión. Como no lo han realizado, nos tenemos que remitir, en este caso a Península, para que decidan. Pero los descuelgues que nosotros hemos realizado y presentado a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, como el informe económico es tan descomunalmente claro, normalmente, bueno, en este caso siempre nos han dado la razón. O sea, ese proceso negociador es relativamente complejo o no complejo. No complejo, entonces, tiene unos plazos que cumplir la comisión. Exactamente, vamos a ver, lo bueno del descuelgue es que como el gobierno lo que ha querido es que sigan desapareciendo empresas, ha establecido unos plazos que se denominan, en este caso, números clausos, es decir, son unos plazos predeterminados. Exista o no exista acuerdo, la empresa tiene que seguir adelante. ¿En qué se diferencia de una negociación de un convenio colectivo? El convenio colectivo no está sujeto a plazos. Te puedes pegar 1 año, 2 años o 60. Hasta que no haya un acuerdo, no se plasma. Pero en este caso, cumplimentándose esos plazos, se lleva a efecto. ¿Qué es lo que te quería comentar anteriormente con que la formalidad, pues sí es complicada? Hombre, porque una cosa es que los plazos lo tengamos claro, 15 más 7, pues igual 23, 24 ya es vinculante, pero luego tienes que dotarlo de un punto de vista jurídico notablemente para que en última instancia en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos no te lo echen abajo por un error de forma. Y ahí ya hay mucha legislación que se entremezcla, muchos reales decretos y demás que tienes que manejar perfectamente. ¿Y cómo ha afectado la reforma laboral al trabajador y al empresario últimamente? Tú que llevas en este tema bastantes años trabajando. La reforma laboral verdaderamente no ha tenido lo que yo hubiese creído que iba a implicar, ¿no? Es decir, siempre que se ha hablado de la reforma laboral se ha hablado de cara a una potenciación de los contratos de trabajo. La reforma laboral siempre ha querido venir unida pues, a un incremento de trabajadores que cotizan en la seguridad social. Yo por el momento, de manera muy desgraciada, no veo que la reforma laboral haya cumplimentado ese extremo que fue para la cual se instruyó, ¿no? Es cierto que hay detalles que para mí son positivos, como por ejemplo la ausencia de salarios de tramitación, a efectos de despido, o, bueno, fundamentalmente a efectos de despido, pero no porque sea en detrimento del trabajador, sino sencillamente porque hay empresas que, cuando una persona habla de empresas, normalmente se imagina multinacionales. Normalmente la empresa multinacional no. Las personas que estamos sosteniendo el país somos autónomos. Somos personas que podemos tener 3, 4, 5 trabajadores en plantilla, claro. Siempre puedes tener a alguien que sea la oveja negra, siempre puede suceder. Entonces, en el anterior estatuto de los trabajadores, computando los salarios de tramitación, yo particularmente vi cómo empresas tenían que cerrar por haber despedido a una sola persona que podía detentar 5 o 6 años en la empresa y donde los salarios de tramitación superaba la propia indemnización. Entonces, la reforma laboral ha estado bien, pero entiendo yo que ha estado bien en determinados puntos, pero el fundamento teleológico de la reforma laboral, que era la creación de empleo, no se ha llegado a plasmar de cara al empresario. Es decir, esta minoración por temas de despido de 45 a 33, este tipo de novedades que en cierta medida iban a suponer para con el empresario menos miedo a contratar, no ha calado. Luego, todas las contrataciones que han surgido en donde hay una minoración... De los contratos, de los tipos de contratos. Exacto, ha habido más tipos de contratos en donde si te acoges a ellos, pues el trabajador y por ende la empresa cotiza menos, tienes mayor capacidad de maniobra, pero claro, ¿a consecuencia de qué? Es decir, hay determinados contratos, como por ejemplo el de formación, en donde tú contratas a una persona, pero te ves en la obligación de tenerlo 2 años. Y si resulta que esta persona no vale, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿Cuál es la salida entonces en ese tema? Hombre, en ese tema la salida es muy sencilla. La salida es optar por un despido, pero que sea procedente, es decir, un despido con causa. Porque si el despido es improcedente,
te quitan la bonificación que te han concedido, te impiden contratar por 2 años por esa misma modalidad contractual y te puede caer una sanción trascendente. Entonces, claro, son determinados flecos que sobre el papel plasmado parecen bien, pero luego en el día a día observas que puede tener más hándicaps que beneficios, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que tendría que haber una nueva reforma de la reforma, pero no para acentuar las circunstancias que pueden ser negativas de cara al trabajador, sino para rellenar esos huecos legislativos o esa practicidad que es de la legalidad, tiene que venir al día a día del ciudadano, que a día de hoy todavía no se ha concretado. O sea, ¿tiene más aspectos positivos que negativos la reforma laboral? Bajo mi punto de vista, claro, yo normalmente, Marian, represento a las empresas, sí, normalmente, ¿no? Aunque, bueno, en el bufete nos vienen muchas personas, trabajadores y demás, y obviamente tratamos a todo el mundo con el mismo cariño, con el mismo rasero. Claro, anteriormente, siendo abogado de empresa, lo tenías infinitamente más complicado en la jurisdicción social que ahora. Es decir, ahora mismo yo creo que el punto de inflexión está en cierta medida en alza de cara a lo que es el empresariado y por ende en perjuicio del trabajador. Pero también es cierto que el resultado de esta reforma laboral ha sido el famoso dicho que hemos pagado justos por pecadores, porque hubo muchos años, décadas, en donde en los convenios colectivos el sindicato, siendo conocedor de su auténtico poder, pues sencillamente se nos hizo firmar, por así decirlo, convenios que todos éramos conocedores de que no se iban a poder aplicar. Entonces, insisto, o sea, yo siempre he considerado que el mejor acuerdo es como, metafóricamente, como un elástico, ¿no? Es decir, esta es una parte y esta es otra. Es decir, el acuerdo tiene que ser un elástico que nunca se estire demasiado una parte porque si no se rompe. Entonces, todavía creo que estamos lejos de alcanzar un acuerdo en donde el elástico sencillamente vaya a un sitio u otro, pero que no se estire. Anteriormente se estiraba a razón del sindicato, se llegó a partir y ahora se estira a razón del empresario y muy probablemente también se vaya a romper en un periodo no sé cuándo, pero supongo que a medio o largo plazo. Ya para terminar, Iván, resumiendo, sintetiza el tema de los descuelgues sobre los convenios, el descuelgue de los convenios colectivos para que nos quede claro. Sí. ¿Es una figura? Es una figura que siempre ha existido, sin embargo ha sido una figura que siempre ha existido de una manera casi metafórica, porque para llevarlo a efecto era de todo punto imposible. A día de hoy existe. Exista o no exista acuerdo con la representación sindical, es una figura vinculante y por ende de aplicación inmediata a partir del día 24 del proceso de negociación. El descuelgue supone la inaplicación del convenio colectivo para con los trabajadores que se encuentran adscritos al mismo, y se pueden realizar todo tipo de actuaciones, nunca por debajo de lo preestablecido en el Estatuto de los Trabajadores, pero sí infinitamente mejores de las que, para el empresario, de las que tiene que soportar llevando a efecto el convenio colectivo que regía con anterioridad. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche y ya te esperamos en otra ocasión. Gracias. Gracias, muchas gracias. Espero que la entrevista con el compañero Iván Uriarte, abogado, árbitro y administrador concursal, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista, además de la que emitimos en Canal 13 Digital, es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.